México y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey les da la bienvenida a la conferencia El Control de Convencionalidad. Me permito presentar a nuestro presidio. El doctor Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado Javier Navarro Treviño, presidente del Comité de Arbitraje de Nuevo León. Y el maestro Fernando Villarreal Gonda, secretario académico de esta institución. Cedo la palabra al licenciado Javier Navarro Treviño. Muchas gracias, Natalia. Antes que todo, claro que me da mucho gusto y mucho honor que el que mencionen es a mi hijo y no a mí. Yo soy Navarro Velasco, mi hijo es Navarro Treviño, pero qué bueno que me confundan con él. Me da mucho gusto, te agradezco, Natalia. Por otro lado, quiero agradecer de manera primordial la presencia del señor ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha aceptado en varias ocasiones estar aquí en Monterrey. Hace tiempo que no había estado, pero sin embargo siempre ha expresado su voluntad y su facilidad de estar con nosotros. Creo que es una gran oportunidad para todos nosotros que estamos aquí el día de hoy, de escucharlo. Es una persona que hay que realmente tener la oportunidad de estar sus pláticas. Es una persona que ha estado muy activa, lógicamente en el Poder Judicial, pero también en la academia. Ahorita me voy a permitir leer su currículum. Y el evento del día de hoy, pues lógicamente que es la unidad universitaria, pues esto nos los da, a quien también le agradezco infinitamente, es a la Facultad Libre de Derecho, esta oportunidad de convocar a las otras universidades. Entonces, Fernando, por tu conducto, quiero hacerle llegar un agradecimiento a José Roble y al Consejo de la Facultad Libre de Derecho por el hecho de habernos prestado mis anfitriones, el auditorio y ser anfitriones en la Cámara de Comercio Internacional de París. Es muy importante. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar inicio a la plática que nos va a dar el señor ministro, pero me va a permitir leer un extracto de su currículum. Es originario de la Ciudad de México, Distrito Federal, nació el 13 de diciembre de 1960, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de La Salle, terminándose en 1984, realizó estudios correspondientes a la especialización de amparo en la Universidad Panamericana y el Instituto Mexicano de Amparo. Asimismo, estudió la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho en 1992, centrando en la tesis de teoría general del acto administrativo, habiendo recibido mención honorífica por motivo de su examen. Cursó el diplomado de Derecho angloamericano impartido por la Universidad de Texas. Ha realizado o tomó el curso de especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtenido el primer lugar en el mismo. Dentro de sus actividades académicas, es tutor académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Universidad de Yucatán, del Instituto de la Judicatura Federal y de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Ha sido conferencista en diversos temas jurídicos, especialmente de amparo, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad de Mayab, en la Universidad Marista, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Veracruz, en la Universidad Americana de Acapulco y en la Universidad Cervantina del Estado de Nuevo León, en la cual fui yo director de hablar con mi compañero. Fue integrante del Comité Académico de la Oposición de la Judicatura Federal y sinodal en el primer concurso de oposición para designar magistrados de circuito y jueces de distrito. Las actividades profesionales que ha realizado también desempeña el cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiendo sido juez primero del distrito en el estado de Yucatán, quinto del distrito en materia penal del Distrito Federal, magistrado del primer tribunal colegiado del 14º circuito, magistrado del 8º tribunal colegiado en materia civil, así como del 7º tribunal colegiado en materia administrativa, ambos del primer circuito. Libros y artículos publicados, es autor de las obras Ley de Amparo y su jurisprudencia, ahora en su 18ª edición, y Teoría General del Acto Administrativo en su 3ª edición, ambas publicadas por el Editorial Popular.
Ha escrito diversos artículos monográficos publicados en revistas y publicaciones de carácter jurídico en cuanto a las profesiones. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Con esto termino mi presentación. Quiero nomás cederle la palabra a Fernando si tiene algo o él nos dirá al final la relación. Perfecto, nosotros damos entrada directamente al señor ministro para que nos exponga su tema. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Ayer la oportunidad de ver amigos, Gustavo Calderón, un amigo doctor Serpuche, señora directora, muchas gracias por estar aquí. En este tema que hoy resulta de gran relieve, el control de convencionalidad, me da un gran gusto venir a Monterrey hoy que me dicen que está bastante fresco. Y lo digo porque además de que aquí hace calor, por la mañana la Ciudad de México amaneció muy lluviosa. Cuando dejo la Ciudad de México con un clima aquí, vengo a un clima más agradable, inevitablemente recuerdo una historia de la política que quisiera contar a ustedes, aunque todos ustedes, aquí advierto, amigos, ¿cómo estás? Que son muy jóvenes, pero es posible que resulte de algún interés. México en 1964, de 1964 a 1970, tuvo como presidente a Gustavo Díaz Ordaz. Respecto de Díaz Ordaz se pueden decir muchas cosas. Hay quien considera pues que su gestión se caracterizó por un gran derramamiento de sangre, otros tantos piensan que era el despegue de un México moderno, que era la única forma de poder demostrar cómo el uso de la fuerza legítima puede abatir cualquier tipo de rebeliones. Lo cierto es que hay una gran cantidad de opiniones respecto del presidente Díaz Ordaz, pero en una creo que todos pueden coincidir: era un hombre muy feo, terrible, feo. Él mismo se sentía feo y se vacilaba. Pobre poblano. Ustedes deben saber que a veces hay rivalidad entre los estados. Yo no sé si Nuevo León tenga cierta rivalidad con Tamaulipas o con Coahuila, pero por lo menos en Puebla sí hay rivalidad con Veracruz. Y en una gira, el presidente Díaz Ordaz, el hombre feo, pues llegó a Veracruz, lo recibió el gobernador Fernando López Arias. Ustedes deben saber que Veracruz es un estado pródigo, es un estado muy bonito. Sin embargo, tiene también problemas climáticos. En un par de horas las cosas pueden cambiar dramáticamente y un día soleado se convierte en un día lluvioso con gran cantidad de viento. Eso es lo que ellos llaman norte, si no es que llegue a entrar algún huracán. Muy probablemente, dada la rivalidad entre Puebla y Veracruz y la presencia del presidente de la República en Veracruz, él siendo poblano y un gobernador veracruzano, les llevaba a no tener mucha plática entre sí. Seguramente de estas cosas en donde uno se siente comprometido a estar ahí, pero como que no había gran comunicación. Era un día que estaba lloviendo, había entrado el norte, y se conoce que en uno de esos caminos en donde iban a quizá inaugurar alguna obra, el gobernador de Veracruz le dice: oiga, señor presidente, ¿ya vio usted qué feos están los días? Y él le dijo: igualitos que los López, mi querido amigo. Bueno, dicen que no le dijo feos, que es una palabra bastante más correcta para ese tipo de expresiones. Sin embargo, no la puedo pronunciar aquí porque pues, esta es una academia y venir con esas palabrotas no es. Lo cierto es que pues, los días estaban feos, pero muy feos, y los López también. Control de convencionalidad. Hoy control de convencionalidad supone la posibilidad de que los tratados, particularmente los que contienen derechos humanos, sean motivo de reflexiones intensas por los juzgadores, quienes en un determinado momento, entendiendo que su contenido es parte del derecho interno, deben revisar la actuación de las autoridades
para comprobar que efectivamente éstas cumplen con el contenido de todos estos tratados o instrumentos internacionales que, a través de la celebración a nivel constitucional, se convierten en derecho interno y deben regir los actos de las autoridades. Es por ello que el control de convencionalidad se reduce precisamente a la posibilidad que tienen los jueces de verificar que los actos de autoridad, cuando se ven relacionados con el contenido de los tratados, sean aplicados, sean observados, muy primordialmente cuando ellos contienen derechos humanos. Haré un primer acercamiento para preparar el tema y lo desarrollando históricamente, y ya cuando lo llevemos al punto de en dónde estamos, dividirlo en dos grandes apartados. Uno primero, propiamente el control de convencionalidad a través del control difuso del artículo 133, y por último, ya solo como remate, si es que no lo se ha aburrido, el contenido de la contradicción de tesis 293-2011 resuelta por la Suprema Corte de Justicia el 3 de septiembre de este año, en la que, ahora pudiéramos decir, se dan los más grandes pasos y lineamientos respecto de nuestro sistema convencional y los derechos humanos reconocidos en nuestros tratados. Como el acercamiento, comenzaré por decirles que los artículos de la Constitución que tienen que ver directamente con el tema de los tratados son tradicionalmente el 133, que nos da la supremacía constitucional y nos habla de la posición que tienen los tratados, el 76, que nos habla de la ratificación que hace de ellos el Senado, y el artículo 89, que faculta al presidente de la República para celebrarlos. Los tratados internacionales pueden ser bilaterales o multilaterales. Los acuerdos bilaterales generalmente se dan entre los países para regular temas muy específicos entre ellos. No necesariamente tienen que ser bilaterales, pueden ser hasta trilaterales. El Tratado de Libre Comercio establecido entre Canadá, Estados Unidos y México no es más que un conjunto de reglas comerciales que surgen precisamente por la cantidad tan importante de relaciones comerciales, de intercambio económico que tenemos, que es conveniente que entre los tres pongan una serie de regulaciones propias de ellos que se convierten en derecho interno y que nos dan las directrices a seguir en todas estas relaciones. Generalmente los tratados que contienen derechos humanos son expresiones abstractas que se dan en el orden internacional a la cual los países se afilian. Por ello entonces estas declaraciones de derechos humanos se vuelven multilaterales en la medida en que se hace una abstracción de lo que debe ser un derecho humano, y como esquema se presenta a efecto de que, con la finalidad de complementar el orden interno, los países se vayan afiliando. Puede suceder, y esto además es bastante más frecuente que lo que quisiéramos, que muchas veces las relaciones comerciales o el intercambio de esta naturaleza entre los países o el acceso a determinados factores de carácter económico obliga a que los países exijan a algunos otros a que se sumen a los tratados, porque si no, no entenderán con ellos ningún tipo de relación comercial o, en su caso, asistencia. Esto es, determinados países en ese sentido protegen las inversiones de sus nacionales a través de exigir a determinados países que cumplan con alguna normatividad internacional, de suerte que si algún país quisiera recibir inversión extranjera, asistencia, ayuda o algún otro tipo de apoyo de esa naturaleza, los países más importantes le dicen: no vamos a negociar contigo hasta en tanto tú no te comprometas a respetar tal protocolo, tal tratado. Queremos que a tus nacionales les des este tipo de protección, y por tanto también a los nuestros cuando llevemos inversiones. ¿Cómo es que los países se suman a los tratados? Pues son muchas las razones
a veces por convicción, a veces por obligación y a veces hasta por necesidad. Algo importante en este tema es que cuando en el tratado se establece una serie de regulaciones, estas se hacen desde luego para que sean cumplidas. Es la incorporación del derecho internacional al orden interno, y lo que se quiere es que ese mismo orden prevalezca y se aplique en cada uno de los supuestos en donde deba aplicarse. Por tanto, uno de los mecanismos que todo tratado debe comprender es la manera en que se pueda sancionar al Estado que no cumple. En el tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, las diferencias en aplicación o en observancia de las disposiciones del tratado se resuelven a través de paneles en los que, integrados a través de la formación que el propio tratado establece, toman determinaciones que deben ser cumplidas por el Estado que fue acusado y que resultó culpable. En la medida en que no lo cumpla, vendrán sanciones económicas entre ellos que permitirán obligar a que aquel Estado que se comprometió a algo, pues lo cumpla, y si no lo cumple, pues las sanciones serán reales. De ahí que pues se le impida determinado tipo de comercio, determinado tipo de paso o algún otro tipo de decisión que alcance el panel para que se pueda lograr ese cumplimiento. Los tratados más complejos, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, establecen todo un procedimiento jurisdiccional para que los países que se sumen a ella honren sus disposiciones, y en la medida en que esto no suceda, puedan encontrar un remedio a través de dos instrumentos fundamentales. La Convención Interamericana contiene toda una serie de declaraciones abstractas respecto del contenido de los derechos humanos. Cuando uno de los países signantes no lo cumple, la denuncia se puede presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien a su vez lleva el caso ante la Corte Interamericana con sede en Costa Rica y juzga al país tal cual un signante de la Convención, y luego de todo un procedimiento dicta una sentencia que puede ser de condena y debe ser esta cumplida por el Estado que no honró el compromiso debido. Lo que aquí importa es destacar simplemente que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos contiene entonces un procedimiento de carácter contencioso en donde una corte juzga la soberanía de un país y en base a su sentencia puede condenarlo al cumplimiento de una serie de lineamientos y determinantes ante la inobservancia de lo que ahí sucede. Regresemos al nivel de la Constitución. Les comentaba yo que el artículo 133, al que conocemos como el de la supremacía constitucional, precisamente nos dice eso, dice esta Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados que se celebren conforme a la misma serán la suprema ley de esta federación, de esta nación. En esa medida nos da entonces primero pues el contexto que tiene cada una de estas normas, principalmente la fundamental como superior, las leyes que de ella emanan y los tratados que se celebren conforme a la misma. En cuanto a los tratados, si bien solo eso dice la Constitución, ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de establecer los dos tipos de requisitos que deben cumplir los tratados, los formales y los materiales. Requisitos formales, que los celebre el presidente de la República y que lo ratifique el Senado. Requisitos materiales, que son muy importantes, que su contenido se ajuste a la Constitución, esto es, que las previsiones contenidas en un tratado no choquen con la Constitución, y aquí hay uno de los puntos fundamentales de esta plática. Estos requisitos se desprenden de la jurisprudencia. El precedente más importante en ellos es el amparo en revisión 1475 de 98, que los estableció con toda plenitud. Requisitos formales, requisitos materiales. Ahora, si esto es lo que se debe cumplir y esto es lo que agrega a la Constitución, a nuestro orden jurídico interno, la fuente de derecho internacional, es importante hacer una serie de reflexiones para llegar a nuestro tema de control difuso.
El artículo 133, además del principio de supremacía constitucional, lleva una leyenda que dice: los jueces de los estados arreglarán sus fallos a esta Constitución, a las leyes federales y a los tratados frente a cualquier disposición de carácter interno que establezca su propia legislación. Esto es, les dice a los jueces locales, cuando ustedes, al momento de juzgar y aplicar la ley, por consecuencia, adviertan que el contenido de esa ley suya, local, la que les dio el Congreso estatal, tiene o presenta una diferencia importante, una diferencia sustantiva con la Constitución, leyes federales o los tratados, prefieran la Constitución, las leyes federales o los tratados frente a su disposición interna. ¿De dónde surge un artículo 133? Pues no es más que el reflejo de una disposición de la Constitución de los Estados Unidos que precisamente eso dice. ¿Por qué existe esa disposición en los Estados Unidos? Cuando las colonias inglesas en América pensaron que vivir sumados a la corona no era lo correcto, que tenían ya una identidad suficiente, que no tenían representación, que eran sujetos y víctimas de un sistema represor, decidieron independizarse. Su primer intento en esa lucha feroz contra la corona los llevó a hacer una confederación que no surtió sus efectos. ¿Por qué podríamos decir que en un primer intento esta independencia no fue lo que ellos esperaban? Pues porque había una gran diferencia económica entre las denominadas colonias británicas en América, particularmente dos. Nueva York y Virginia eran colonias muy importantes económicamente. Incluso las decisiones de sus cortes eran mucho más importantes que las que pudieran venir de Inglaterra en el tiempo en que estaban afiliados a ella, o a las de la propia confederación recién creada. No tenían la mayor de las condiciones de ser independientes. Massachusetts o Rhode Island, alguna de estas, entendía que podría ser independiente, y por ello es que emprendieron esa batalla, y una de las principales necesidades era mantener un ejército para combatir a la corona. De ahí que tarde o temprano terminaron por hacer una alianza con Francia para que las apoyara en este particular aspecto, tratando de frenar la invasión o la recuperación que pretendía hacer Gran Bretaña a través de la Armada francesa. Lo cierto es que se daban cuenta que la federación no iba a funcionar si los estados ricos no atendían lo que era un país independiente. Es por lo que llega a un sistema federal y se da una constitución, y la constitución, como un reproche a lo que sucedía, dijo, casi podríamos decir que establece así: señores jueces de Nueva York y de Virginia, en caso de que ustedes adviertan disposiciones legales de sus propios estados que chocan con las federales, atiendan a las federales, por favor, o nos hacen caso o nos resquebrajamos. De ahí que vino la supremacía constitucional, entendiendo este ejercicio constitucional, pues digamos que único y primario en la historia universal jurídico-política, en donde dijo: la única manera de entender que vamos a seguir unidos, que vamos a mantener nuestra soberanía, nuestra identidad, es respetando la Constitución. De ahí que obliguemos a que los jueces se separen de sus normas cuando adviertan contradicción con esta Constitución, y efectivamente en ese sistema los jueces, por vía de desaplicación, cuando encuentran una diferencia importante entre su ley local y la ley federal o la Constitución, ya no digamos los tratados, porque generalmente los norteamericanos no cumplen los tratados, pero bueno, más allá de que estas son las hegemonías del imperio, por lo menos en lo federal y en la Constitución sí llevan a cabo esa labor de desaplicación, ese control difuso. Desaplican la norma, si ven que la norma que les va a regir choca con la disposición constitucional, se separan de ella y aplican la constitucional. Si el artículo es igual en México, tendría que haber funcionado igual, pero no funcionó así. Y no funcionó porque la conformación constitucional mexicana, el control de la constitucionalidad de las leyes, se entregó
a los tribunales de la Federación a través del juicio de amparo. De suerte que, para abreviar, la Suprema Corte, en una determinación jurisprudencial, dijo: por más que el artículo 133 pudiera parecer que como control difuso permite que los jueces se desentiendan de sus normas y prefieran la Constitución o las leyes federales, lo que en realidad debemos entender es que esto solo lo van a hacer cuando un órgano de control concentrado, es decir, entonces la Suprema Corte, hoy los tribunales colegiados de circuito, o los jueces de distrito, pero particularmente los colegiados y la Corte, dicten jurisprudencia. Cuando, eso dijo la Corte, cuando exista jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, es cuando están autorizados los jueces locales a hacerlo a un lado. No están autorizados por el texto mismo del artículo 133. El único control difuso que vamos a permitir aquí va a ser no el de que ustedes se separen de la norma, sino que cuando quien está encargado constitucionalmente de analizar su regularidad jurídica ha declarado su inconstitucionalidad por jurisprudencia, están entonces ustedes obligados a desentenderse de la disposición local y resolver conforme ha dicho la jurisprudencia, separándose de esa ley porque es inconstitucional. Así fue como la Suprema Corte resolvió nuestro problema de control difuso, y en esa medida pues no cobró ninguna vigencia el origen de ese control difuso que en Estados Unidos permitió que los jueces se separaran de la norma. Pero esto no fue así sino hasta 2011. En 2011 vino un cambio fundamental en el orden jurídico constitucional mexicano, que en su artículo 1 dijo: los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales son de observancia obligatoria para todas las autoridades, y en esa medida todos tienen que proveer a su debido cumplimiento y observarse. Cuando el artículo 1 constitucional fue sometido a la interpretación jurisdiccional, la Suprema Corte estableció: si todas las autoridades en este país están obligadas a hacer prevalecer los derechos humanos contenidos en los tratados, reconocidos en los tratados, en la Constitución, parecería claro hoy que el control de convencionalidad se convierte. El control de convencionalidad, recuerdo, es aquella facultad que tienen los jueces para hacer prevalecer el contenido de los tratados en el orden interno. Si este es entonces hoy el marco jurídico conceptual del artículo 1 constitucional, que obliga a que todas las autoridades contribuyan al reconocimiento y a la observancia y aplicación de los derechos humanos, pues entonces revive el tema del control difuso. Y hoy entonces los jueces, cualquiera que sea su competencia, al momento de resolver una controversia con la ley, no obstante que el artículo 14 obliga precisamente a resolver sobre la base de la legalidad, esto es, con la letra de la ley, su interpretación jurídica, los principios generales del derecho, cuando consideren que el contenido de una ley local o la ley que van a aplicar viola un derecho humano reconocido por la Constitución o un tratado, prefieran este y desapliquen la ley. O sea, la Suprema Corte revivió el sistema de control difuso para permitir que en las sentencias los jueces se aparten del contenido de la norma cuando, de revisarla, adviertan que ésta desconoce o limita un derecho humano reconocido en un tratado o en la Constitución. Y esto es propiamente un control de convencionalidad. Este se puede dar de manera difusa, como lo hacen los jueces que juzgan en el enjuiciamiento ordinario, o por un control concentrado. Y aquí quisiera hacer un énfasis particular. Recuerden que la Suprema Corte dijo:
No vamos a permitir que los jueces se desentiendan de la ley, ellos se deben a la norma. Y en términos del artículo 14 constitucional, las controversias tienen que ser resueltas con la ley. Mecánica, acción, excepción. Se trata de hechos. El actor afirma, el demandado se excepciona. Si coinciden ambos en los hechos están probados, no necesitamos ningún medio de acreditamiento. Si no coinciden, para eso sirven las pruebas. Recuerden que en el enjuiciamiento ordinario prevalece el principio de que dame los hechos que yo te daré el derecho. El particular no tiene por qué saber cuál es la norma que le da la razón, puede ni siquiera existir. Recuerden que aunque no exista norma, el juez trata de interpretarla o resolverá conforme a los principios generales del derecho, pero tiene que resolver la controversia. Si puede ser el caso de que no exista norma o esta hay que interpretarla o resolver con los principios generales del derecho, difícilmente podríamos exigir al actor en su demanda que nos diga cuál es el derecho aplicable. Simplemente nos narra hechos, se excepciona el demandado diciendo si es o no cierto. En caso de que no coincidan con las pruebas, se demostrará si los hechos son o no ciertos. Una vez que se tiene la certeza de los hechos, el juez revisa en la normatividad cuál es la consecuencia que el legislador le dio a esos hechos y aplica y aplicar la norma al caso concreto. Alguien argumenta, entregué una vivienda a cambio de un precio. Hoy puedo demostrar que ese precio no se ha cubierto. Quiero que el demandado inquilino me pague. El inquilino tiene que presentarse y responder a estos hechos. Vendrán las pruebas, si las pruebas acreditan que no hay pago, el juez condenará conforme la norma le ordena. Si la norma no le es clara, la interpreta. Si no hay norma, ni mucho menos puede interpretar los principios generales del derecho y resuelve. Lo que importa es que el principio de legalidad inicialmente rige la sentencia. Si al momento en que el juez tiene probados los hechos, recurre a la norma le dice hacer esto y de repente advierte que esto choca con un derecho humano reconocido por la Constitución o los tratados, hoy entonces, a propósito de la sentencia de la Corte, puede decir: me aparto del contenido de la ley, hago prevalecer el contenido del derecho humano reconocido en el tratado, y con él resuelvo. Y regreso al punto. Antes la Corte decía: tú no puedes hacer eso, juez, tienes que esperar que un órgano de control concentrado, el que está constitucionalmente facultado para analizar la ley, te diga que es inconstitucional y así tú la desaplicas. La diferencia entre un órgano de control concentrado y un órgano de control difuso es que el órgano de control concentrado en la mesa de discusión tiene la ley. Es un juez de distrito porque se promueve una demanda contra la ley. Es un tribunal colegiado porque en la sentencia se aplica una norma y la revisa. Es la Suprema Corte que en revisión está analizando si la ley es o no constitucional. En la mesa de discusión está la ley. Y si decide que es inconstitucional, es un órgano de control concentrado que se pronuncia con la ley, respecto a la ley. Si es un órgano de control difuso, lo que está evaluando es: ¿se debe o no se debe una determinada prestación? El acreedor pide el pago de un dinero, el demandado se excepciona, el litigio se radicarán los hechos y la consecuencia jurídica respecto de la pretensión y la excepción. En la discusión no está la norma. La norma será la solución del caso. Cuando el juez se aparta de la norma, no es que tenía en la mesa de discusión la norma era como resolvería, pero la norma le parece violatoria de un derecho humano y la desconoce. Quisiera dejar clara la diferencia entre el control difuso y el control concentrado, y la reduzco a esto. El control difuso es aquel que le permite a un juzgador separarse de la norma porque la juzgue inconvencional o inconstitucional, pero en su mesa no estaba discutir la norma. El órgano de control concentrado sí tiene en su mesa la discusión de la norma. Esa es su competencia. ¿Cómo llevamos todo esto hasta nuestro nuevo entorno? Y aquí es a donde hago esta importante división. Primero, si ya la Suprema Corte dijo que los jueces pueden hacer un control difuso, quiere decir que pueden separarse del principio de legalidad y hacer prevalecer un derecho humano. Sobre esa base, entonces, su sentencia podría decir: los hechos me demuestran esto, la ley me da esta solución, sin embargo esta ley me resulta inconvencional y en esa medida no resolveré como lo dice la ley, sino aplicando
la interpretación más favorable de ese derecho y así resolveré. Y si me pide un ejemplo, diría, aunque no resultaría tan, yo creo que no se llegará a dar en la realidad, pero un ejemplo puede resultarnos útil. El mismo caso, el casero que exige el pago de una renta no cubierta. El inquilino que hoy aparece y dice, es cierto el hecho, no le he pagado porque no tengo trabajo. Parecería que esto se reduce para el juez, porque ya no necesitaría pruebas, el hecho está aceptado, no hay pago. ¿Cuál es la consecuencia que ha dado la norma? ¿Qué pasaría si el demandado le dice, oye juez, no obstante que yo he reconocido que no he cubierto nada, hoy quiero expresarte que en casa tengo niños, son 3, y que México celebró el Tratado para la Protección de los Derechos del Niño, que entre el clausulado del Tratado de los Derechos del Niño dice que los niños deben tener vivienda digna. Yo te invito a que reflexiones, porque si la sentencia se va a dictar conforme a la disposición que ordena mi lanzamiento, pues entonces también sacarás a los niños. Y de esa manera los niños se quedarán sin vivienda y además serán actos de autoridad que afecten y trastornen su autoestima, su confianza en el Estado. No me puedes lanzar. Si esto fuera así, entonces el juez diría, ¿cuál es el potencial de una sentencia que ordena un lanzamiento? Lastimar a los niños y dejarlos sin vivienda. Bueno, entonces siento que es inconvencional la disposición que ordena el lanzamiento cuando en la casa hay niños. Claro, seguramente en un amparo directo el tribunal colegiado le diría, el tratado exige que los padres provean para los niños una casa, no el casero, no el arrendador. Hay un tema de seguridad jurídica que le permite a un arrendador entregar una vivienda porque sabe que tendrá que recibir un precio y que si no se satisface ese precio tendrá el derecho a recuperar su propiedad. No es el caso de pensar que provea la vivienda de los niños ajenos. Terrible situación. Pero suponemos que podría ser un ejemplo, si quieren ustedes, un tanto cuanto burdo, que nos justificaría cómo, en todo caso, un juez puede separarse de la norma para hacer prevalecer un derecho. Reflexiones antes de pasar a lo que se resolvió por la Suprema Corte en el caso de los tratados internacionales. Hoy el juez tiene entonces la posibilidad de separarse de la norma. La seguridad jurídica del Estado de Derecho supone el que todos tengamos por lo menos la certeza de que la ley se va a aplicar. Quienes litigan con frecuencia nos dicen, pues es que ni siquiera a veces es suficiente que tenga yo la razón, sino que me la den. A veces el texto de la ley es bastante claro y ni siquiera así me lo dan. Bueno, pues hoy tendríamos que agregar otro componente. Es muy probable que la ley te dé la razón, pero si luego el juez determina que esa ley no es convencional o viola algún derecho humano, pues ni siquiera así vas a obtener sentencia. Lo que importa y quisiera yo con ustedes reflexionar es que hoy el juez cuenta con una gran herramienta para que si considera que la medida de la justicia, que es la ley, no respeta un derecho contenido en un tratado o contenido en la Constitución, se separa de él. Si es en el tratado, hará un control de convencionalidad porque dirá, México celebra un tratado. Ese tratado tiene este contenido. La ley no respeta ese contenido. La ley no puede ser la medida para resolver este litigio. Prefiero el tratado en materia de derechos humanos. Y en esa medida es como resolveré el punto concreto de contradicción. Pero el juez lo tiene que hacer porque él considere que así debe ser. ¿Qué pasaría si en esta nueva vertiente permitiéramos que las partes empezaran a hacer planteamientos de constitucionalidad o de convencionalidad? A mí me parece que entraríamos en un terreno sumamente peligroso. Recuerden ustedes la hipótesis del juicio, es una acción frente a una excepción, y en la excepción, desde luego, la ley me permite una importante cantidad de defensas, la excepción de pagos, si es que esto ya fue cubierto, de cosas juzgadas, si ya hubo un juicio anterior, la de prescripción, puede haber incompetencias, eso dentro del ámbito estrictamente procesal, luego vendrán las pruebas, las apelaciones, las revocaciones, todo lo que complica un proceso. Se puede entonces afirmar que hoy, sabiendo que el juez tiene la herramienta para separarse del texto, que la parte que le parezca conveniente le haga saber que hay un tema
de inconvencionalidad en la ley, primero tendríamos que pensar que se está adelantando, todavía no sabe si va a perder. Ahora, si va a perder y van a aplicarle la ley, no sabe qué disposición le van a aplicar, estaría medio adivinando. Pero si estuviéramos en el caso del que reconoce no haber pagado, argumenta tener niños, y desde hoy anuncia la excepción de inconvencionalidad pidiéndole al juez que se pronuncie y que no le condene a desocupar la vivienda, entonces estaríamos generando una gran confusión, porque el juez que hoy está autorizado a ejercer control difuso, le llevaríamos a ejercer un control concentrado, porque a su mesa se habría agregado un componente, la ley. Recuerden que el enjuiciamiento ordinario, cualquiera que sea su materia laboral, civil, penal o administrativa, en realidad estamos hablando de un juicio de hechos. El contencioso administrativo tiene ciertas variantes, pero en la generalidad, el laboral, el penal, el civil, son acciones contra excepciones. En la materia penal es la acusación y el principio de presunción de inocencia, pero finalmente pruebas que demostrarían la comisión de un delito y por consecuencia la aplicación de una pena. Pero lo que está en juego es acción contra excepción, acusación en materia penal, defensas, la materia laboral, la materia civil en general. No estamos discutiendo sobre si la ley es o no constitucional o si la ley es inconvencional. Lo que hay que resolver es la aplicación del derecho a esos hechos. Si el juez se viera obligado a contestar los planteamientos de las partes en materia de inconvencionalidad, la sentencia comenzaría por decir: la acción fue esta, la excepción fue esta, no coincidieron en tales hechos, los hechos fueron sujetos a prueba, la prueba me demostró con la confesional y la pericial que se dio este llevado a la ley me da esto. Ya teniendo la ley como medida de justicia y resolución del caso, le paso a contestar a usted, señor, si la ley es o no convencional. Y fíjese que no tiene razón, porque sí es convencional, porque sí cumple con los requisitos, o porque ni siquiera tiene que ver con los derechos a los que usted se refiere en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces la sentencia sería motivo de una apelación en donde el apelante, o quizá en un amparo directo, si ya no hubiera apelación, dijera: paso primero al tema de constitucionalidad o de convencionalidad del juez. Está mal, porque en realidad la disposición que me aplicó es inconvencional por esto. Ahora, si esto no prospera, pasemos al juicio de hechos. Tampoco me gustó cómo valoró la prueba, esto. Realmente al juez, en esa perspectiva, le hubiéramos dado una función de control concentrado. Recuerden que los jueces del enjuiciamiento ordinario solo hacen control difuso, y es ellos, frente a la decisión en la aplicación de la norma, su valoración respecto del contenido de esta, con la posibilidad de separarse. Yo quisiera entender que esto va a ser excepcional. El principio de legalidad es la base de la seguridad jurídica. Hoy, inmersos en la dinámica de los derechos humanos, el juez puede separarse del principio de legalidad y crear su propia justicia en función de una convencionalidad. Pero porque él cree que lo debe hacer, si obligamos a que le conteste lo que le digan las partes en esta materia, confundiríamos un órgano de control difuso, dándole la posibilidad de ser un órgano de control concentrado. Pasaría a la siguiente vertiente, que también es importante. Si el artículo 1 de la Constitución dice que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados obligan a todas las autoridades a su respeto, la primera pregunta que se generó a partir de 2011 es: ¿cuál es la posición que tienen hoy los derechos humanos reconocidos en los tratados? Recuerden que antes de 2011 ya la Suprema Corte había entrado a esta dinámica y había dicho: los derechos humanos reconocidos en los tratados están por encima de la ley, pero abajo de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución a partir de 2011 como que no da lugar a diferencias. El 133 realmente no se modificó, habla de la supremacía constitucional. Una importante corriente doctrinaria decía: hoy los derechos humanos reconocidos en los tratados alcanzan el nivel de la Constitución. Eso no fue ajeno para los tribunales colegiados del circuito, que discutieron